Los papeles de divorcio de Julio llegan durante grabación. Su respuesta creó canción legendaria Ciudad de México. 15 de marzo de 1978. Estudios Churubusco. 3:47 de la madrugada. El aire del estudio olía a humo de cigarro y desesperación. Julio Iglesias llevaba 17 horas intentando grabar la misma maldita canción. Los músicos mexicanos, exhaustos, intercambiaban miradas que decían más que 1000 palabras. Algo andaba mal, terriblemente mal. Otra vez desde el principio, murmuró Julio, su voz rasposa como papel de lija. Fue entonces cuando la puerta del estudio se abrió con un chirrido que heló la sangre de todos los presentes. Un mensajero del Servicio Postal Internacional entró, su uniforme empapado por la lluvia torrencial que azotaba la capital mexicana esa noche. En sus manos, un sobre amarillo. Legal, oficial, señor Iglesias. Esto llegó marcado como urgente. De Madrid. Las manos de Julio temblaron al tomar el sobre. No necesitaba abrirlo para saber qué contenía. El sello del bufete de abogados Martínez y Asociados era inconfundible. Isabel había cumplido su amenaza. El silencio en el estudio era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Ramón Arúza, su productor y amigo desde los días de la Costa Brava, se acercó lentamente. «Julio, ¿podemos parar? ¿Podemos?» «No. Una sola palabra. Seca. Definitiva». Julio rasgó el sobre con la misma frialdad con la que un cirujano hace la primera incisión. Los papeles de divorcio cayeron sobre el piano Steinway como hojas muertas en otoño. 20 años de matrimonio reducidos a formularios legales y cláusulas de separación. Los mariachis contratados para la sesión observaban la escena con esa mezcla de respeto y morbo tan mexicana. Don Roberto, el ingeniero de sonido, apagó discretamente los micrófonos. O eso creyó. Julio se sentó al piano. Sus dedos, esos dedos que habían acariciado a millones a través de sus canciones, ahora temblaban sobre las teclas de marfil. Comenzó a tocar. No la canción que habían estado grabando. Algo nuevo. Algo que nacía del dolor más profundo. «Graben», ordenó sin mirar a nadie. «Graben todo». Don Roberto, confundido, encendió los equipos. La cinta comenzó a rodar. Lo que sucedió en las siguientes 3 horas y 27 minutos cambiaría la historia de la música latina para siempre. Pero nadie en ese estudio, ni siquiera Julio, podía imaginar que esa madrugada lluviosa en Ciudad de México sería el nacimiento de la canción más vendida en la historia del mundo hispanohablante. Una canción que no debió existir. Una canción que Isabel nunca escucharía. Una canción que revelaría un secreto tan oscuro que Julio pasaría los siguientes 40 años tratando de enterrar. «Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir, y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el A. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Para entender lo que realmente pasó esa noche, hay que conocer al Julio Iglesias que nadie conocía. No al galán de escenario, no al seductor de multitudes, al hombre roto que llegó a México huyendo de algo más que un matrimonio fracasado. 3 meses antes, en Madrid, Julio había descubierto algo que destrozó los cimientos de su mundo. Isabel no solo quería el divorcio, había contratado a un detective privado, Antonio Ruiz, veterano de la Guardia Civil, para seguir cada movimiento de su esposo. Las fotografías que Ruiz había tomado no mostraban lo que todos esperaban: aventuras con fans, romances con actrices. No, mostraban algo mucho más peligroso. «México te salvará», le había dicho Manuel de la Calva, su manager, mientras preparaban la huida disfrazada de gira. Allá nadie hace preguntas. Allá el dinero compra silencios. El penthouse en Polanco que Julio alquiló era una fortaleza, ventanas polarizadas, entrada privada,
seguridad las 24 horas. Los mexicanos, con su particular sentido de la discreción, cuando se trata de celebridades, hacían su trabajo sin cuestionar. Pero México tiene una manera peculiar de desnudar las almas. Cada noche, después de las sesiones de grabación, Julio deambulaba por los bares de la zona rosa. No los lugares elegantes donde lo esperarían los paparazzi. Los antros oscuros donde los mariachis viejos tocaban para borrachos que lloraban amores perdidos. Ahí, entre el humo del mezcal y las canciones de José Alfredo Jiménez, Julio encontraba algo parecido a la paz. «Usted no es el primero que viene a México a olvidar, güerito», le dijo una noche doña Carmen, la dueña del bar El Tenampa. «Pero es el primero que veo que no quiere olvidar». Tenía razón. Julio no quería olvidar. Necesitaba recordar. Necesitaba el dolor como combustible para algo que aún no entendía. En el estudio, los músicos mexicanos comenzaban a preocuparse. Julio había perdido 15 kilos. Sus ojeras eran tan profundas que el maquillaje ya no las ocultaba. Dormía en el estudio, sobre un colchón que había mandado traer. Comía solo cuando Ramón lo obligaba. «Esto no es normal, hermano», le dijo Pedro Vargas Jr., el arreglista. «Pareces poseído». Poseído. Qué palabra tan acertada. Porque Julio estaba poseído, pero no por un demonio, por una verdad que no podía confesar, por un amor que no debía existir, por una traición que iba más allá de cualquier infidelidad. La canción que intentaban grabar esa noche fatídica se llamaba Morir de amor, letra de Gianni Belfiore, una balada italiana traducida al español, romántica, predecible, comercial, todo lo que el sello discográfico quería. Pero cada vez que Julio intentaba cantarla, algo se quebraba en su voz. No era tristeza, era rabia. Una rabia tan profunda que asustaba a todos en el estudio. «No puedo cantar sobre morir de amor». Había explotado en la toma número 43, cuando el amor ya me mató. Nadie entendió esas palabras en ese momento, nadie excepto él, porque el amor que lo había matado no era el de Isabel, era otro, uno que los papeles de divorcio venían a liberar, o a enterrar para siempre. Los papeles de divorcio contenían más que cláusulas legales. En la página 17, Isabel había incluido algo que hizo que la sangre de Julio se congelara. Una fotografía, borrosa pero inconfundible, tomada en Acapulco 2 meses atrás. «Sé todo», había escrito Isabel con su letra perfecta de colegio de monjas. «Y si no firmas, el mundo también lo sabrá». Ramón fue el primero en reaccionar cuando Julio se derrumbó sobre el piano. El sonido que salió de su garganta no era humano. Era el aullido de un animal herido. Los mariachis, hombres curtidos que habían visto todo en los bares de Garibaldi, retrocedieron instintivamente. «¡Fuera! ¡Todos fuera!», gritó Ramón, pero Julio lo detuvo con un gesto. «No, que se queden, que todos sean testigos». Se levantó del piano. Caminó hasta la cabina de grabación donde don Roberto seguía paralizado frente a la consola. Tomó el micrófono principal, ese Neumann U87 que había capturado las voces de los grandes. «¿Sabes qué es lo más cruel del amor, Roberto?», preguntó Julio, su voz apenas un susurro. «Que siempre llega disfrazado de salvación». Don Roberto, un hombre de 60 años que había grabado a Pedro Infante y Jorge Negrete, sintió un escalofrío. Había algo en los ojos de Julio, algo roto, algo peligroso. «Voy a cantar ahora», continuó Julio. «Voy a cantar la verdad y quiero que grabes cada maldita nota, cada respiro, cada sollozo, porque esta será la última vez que Julio Iglesias cante con el corazón». Los músicos se miraron entre sí. Nadie se atrevía a moverse. El ambiente en el estudio era eléctrico, como unos segundos antes de que caiga un rayo. Julio comenzó a hablar, no a cantar. Su voz, amplificada por los monitores, llenó cada rincón del estudio. «Conocí el amor verdadero en México, no en los brazos de una mujer, no en los escenarios llenos. Lo conocí en el silencio de una tarde de domingo en Xochimilco, cuando creí que nadie me miraba. Las palabras fluían como sangre de una herida abierta». Don Roberto, con manos temblorosas, se aseguró de que todo quedara grabado. Sabía que estaba presenciando algo histórico.
O algo terrible. Quizás ambas. Alejandro, susurró Julio, y el nombre cayó en el estudio como una bomba. Alejandro Mendoza, guitarrista clásico, 28 años, ojos color miel, hijo de una de las familias más conservadoras de Guadalajara. El hombre de la fotografía. Los mariachis intercambiaron miradas de comprensión. En México, algunos secretos se guardan mejor que en cualquier bóveda suiza. Pero este era diferente. Este podía destruir carreras, vidas, familias enteras. Él me enseñó a amar sin máscaras, continuó Julio, ahora con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me enseñó que hay amores que no necesitan contratos, que no necesitan bendiciones, que existen en un espacio fuera del tiempo, fuera de las leyes de Dios y de los hombres. Pedro Vargas Jr. se acercó al piano. Sin decir palabra, comenzó a tocar. Una melodía simple, 3 acordes que se repetían como un mantra. Sol menor, do menor, re séptima, el círculo perfecto del dolor. Julio se acercó al piano. Su voz, cuando comenzó a cantar, ya no era la del galán. Era la voz de un hombre al borde del abismo. Y entonces, en esa madrugada lluviosa de Ciudad de México, nació Me olvidé de vivir. Pero la versión que el mundo conocería sería muy diferente a la que se grabó esa noche. Me olvidé de vivir, me olvidé de vivir. Las palabras salían de Julio como una confesión en un confesionario abandonado. Pero no eran las letras que el mundo conocería. No, estas eran otras, crudas, reales, peligrosas. Don Roberto sudaba frío mientras grababa. Sabía que esas cintas valían millones o podían costar vidas. En el México de los 70, ciertos secretos se pagaban con sangre. A las 5:23 de la madrugada, Alejandro Mendoza entró al estudio. Nadie supo cómo se enteró. Nadie lo había llamado. Pero ahí estaba, empapado por la lluvia, con su guitarra española en una mano y una maleta en la otra. Sus ojos buscaron los de Julio a través del cristal de la cabina. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sigue cantando, dijo Alejandro, su voz cortando el aire como un cuchillo. No te detengas por mí. Nunca te detengas por mí. Se sentó en un rincón oscuro del estudio. Sacó su guitarra. Comenzó a tocar. No la melodía que Pedro había creado. Otra. Una que solo Julio conocía. La melodía de aquella tarde en Xochimilco cuando todo comenzó. Los mariachis, hombres de honor y tradición, entendieron que estaban presenciando algo sagrado. Don Refugio, el trompetista más viejo, se persignó discretamente. «Que Dios nos perdone por lo que estamos viendo», murmuró. Julio cantó durante 3 horas, 3 horas en las que contó toda la historia. El encuentro casual en una galería de arte en Coyoacán, las tardes secretas en una casona de San Ángel, las mentiras a Isabel, las mentiras al mundo, las mentiras a sí mismo. Me olvidé de vivir, repetía una y otra vez, pero cada vez la frase tenía un significado diferente. A veces era un lamento, a veces una acusación, a veces una liberación. Ramón Arcusa, que había sido testigo de todos los éxitos y fracasos de Julio, tomó una decisión que cambiaría todo. Se acercó a don Roberto y le susurró algo al oído. El ingeniero palideció, pero asintió. Había 2 grabadoras funcionando esa noche. Una oficial, una secreta. A las 6:47 de la madrugada, cuando la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol se filtraban por las ventanas del estudio, Julio se derrumbó. Alejandro corrió hacia él, pero Ramón lo detuvo. No, si lo tocas ahora, todo habrá sido en vano. Julio yacía en el suelo del estudio, abrazando los papeles de divorcio como si fueran el cuerpo de un amante muerto. Los mariachis, uno a uno, comenzaron a tocar, no una melodía coordinada. Cada uno tocaba su propio dolor, su propia despedida. El resultado fue una cacofonía hermosa, el sonido del corazón de México abrazando a un español roto. «Hay que destruir las cintas», dijo Pedro Vargas Jr. cuando todo terminó. «Esto no puede salir nunca». Pero don Roberto negó con la cabeza. «No se destruye el arte, aunque duela. Se guarda, se protege, se espera el momento correcto». Alejandro se acercó a Julio, que
que seguía en el suelo. Le susurró algo al oído, algo que hizo que Julio abriera los ojos, algo que ninguno de los presentes escuchó, pero que todos sintieron. «Vete», respondió Julio. «Vete y no vuelvas nunca». Alejandro dejó su guitarra española apoyada contra el piano. «¿Para cuándo me olvides?», dijo. Y salió del estudio. Salió de la vida de Julio. Salió de la historia oficial. Pero no salió de la canción. Porque en cada nota de Me olvidé de vivir, la versión que el mundo conocería, suavizada, comercializada, despojada de su verdad brutal, seguiría viviendo el fantasma de esa madrugada. Manuel de la Calva llegó al estudio a las 8 de la mañana. Escuchó las grabaciones, primero la oficial, luego la secreta. Su rostro pasó por todos los colores del espectro. «Podemos salvar esto», dijo finalmente. «Pero necesitamos reescribir todo, cambiar la historia, crear una versión que el mundo pueda digerir». Y así comenzó la mayor operación de encubrimiento en la historia de la música latina. Las siguientes 72 horas fueron un infierno orquestado con precisión quirúrgica. Manuel de la Calva convocó una reunión de emergencia en el penthouse de Polanco. Los asistentes, Ramón Arcusa, Don Roberto, Pedro Vargas Jr. y un hombre que nadie esperaba ver. Emilio Azcárraga Milmo, el todopoderoso dueño de Televisa. «Tenemos un problema», comenzó Manuel, poniendo la cinta sobre la mesa como si fueran granadas sin seguro. «Y una oportunidad». Azcárraga, conocido como el Tigre, escuchó la grabación secreta con rostro impasible. Cuando terminó, encendió un puro cubano. El humo llenó la habitación como una niebla densa. «¿Cuánto?», preguntó simplemente. «No es cuestión de dinero», respondió Manuel. «Es cuestión de supervivencia. Si esto sale, Julio está acabado. Pero no solo él, todos los que estamos en esta habitación. México no está listo para esta verdad. España menos». «México ha guardado secretos más grandes», dijo Azcárraga con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «La pregunta es, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio del silencio?». Julio, que había permanecido en silencio, mirando por la ventana hacia el castillo de Chapultepec, finalmente habló. «Mi alma ya está vendida». «¿Qué más puedo perder?». «Tu hijo», respondió Azcárraga. «Julio José. Tiene 7 años, ¿verdad? Bonita edad. Vulnerable». La amenaza implícita colgó en el aire como una guillotina. Julio se volvió lentamente. En sus ojos había algo que ninguno de los presentes había visto antes. Furia asesina. «Si tocas a mi hijo...». «Nadie va a tocar a nadie», interrumpió Azcárraga. «Siempre y cuando todos entendamos las reglas del juego. La canción se regrabará. Se le dará una nueva letra, una historia diferente. Y las cintas originales». Hizo una pausa dramática. «Me las quedo yo». «Es chantaje», dijo Ramón. «Es supervivencia», corrigió el Tigre. Julio se convierte en el artista exclusivo de Televisa para Latinoamérica por los próximos 10 años. Hacemos de Me olvidé de vivir el himno de una generación. Todos ganan. Don Roberto, que había permanecido en silencio, finalmente habló. «Hay copias, siempre hay copias». Azcárraga sonrió. «Por eso usted también firma el pacto, don Roberto. Su nieta Lucía acaba de entrar a la universidad, ¿no? Medicina. ¡Qué orgullo! Sería una lástima que algo interrumpiera sus estudios». La temperatura en la habitación pareció descender 10 grados. Fue Pedro Vargas Jr. quien rompió el silencio. «Necesitamos un compositor fantasma. Alguien que reescriba la letra manteniendo la esencia pero eliminando lo peligroso». «Ya tengo al hombre», dijo Manuel. «Roberto Livi, italiano, discreto, profesional. Y lo más importante, no habla español lo suficientemente bien como para entender lo que realmente pasó». Durante las siguientes 48 horas, Me olvidé de vivir renació. La nueva letra hablaba de un hombre que se perdió en su carrera, que olvidó amar, que descuidó su vida personal por el éxito. Una metáfora perfecta, una mentira perfecta, pero Alejandro Mendoza había desaparecido. Su familia en Guadalajara denunció su desaparición a las autoridades. La policía encontró su coche abandonado en la carretera a Querétaro. Su guitarra española, la que había dejado en el estudio, fue la única pista,
pero cuando fueron a buscarla, había desaparecido también. ¿Dónde está?, preguntó Julio a Azcárraga en una reunión privada. ¿Quién?, respondió el tigre con fingida inocencia. ¿Sabes de quién hablo? Los fantasmas no existen, Julio, y si existieran es mejor no invocarlos. La nueva versión de Me olvidé de vivir se grabó en una sola toma. Julio cantó con una voz vacía, mecánica, perfecta. Los músicos originales fueron reemplazados. Los mariachis recibieron generosos pagos y advertencias más generosas aún. Pero don Roberto guardó un secreto en su estudio casero. En una caja fuerte que había pertenecido a su padre revolucionario, guardó una copia de la grabación original, la verdadera, la maldita. Para cuando el mundo esté listo, le dijo a su esposa la noche antes de morir, 20 años después. O para cuando ya no importe. La canción fue un éxito inmediato. Número 1 en 23 países, millones de copias vendidas, el himno de una generación, como había prometido Azcárraga. Pero los que estuvieron esa noche en el estudio sabían la verdad. Cada vez que escuchaban la versión comercial, podían oír los fantasmas de la original. Los gritos, los lamentos, el amor prohibido. Y Julio nunca volvió a ser el mismo. Diciembre de 1978, Madrid. Julio había vuelto a España convertido en el rey absoluto de la música latina. Me olvidé de vivir sonaba en cada radio, en cada discoteca, en cada corazón roto. Pero el éxito sabía a ceniza en su boca. Isabel había firmado el divorcio en silencio. Se llevó la mitad de todo y algo más. Se llevó la capacidad de Julio de sentir. El acuerdo incluía una cláusula de confidencialidad perpetua. Nunca hablaría de lo que sabía. A cambio, custodia compartida de los hijos y una pensión que la convertiría en una de las mujeres más ricas de España. Pero las consecuencias del pacto de sangre en México comenzaron a manifestarse de formas inesperadas. Don Roberto murió en extrañas circunstancias, un infarto fulminante. Dijeron los médicos, su esposa encontró su cuerpo en el estudio casero, aferrado a una cinta de grabación. La cinta estaba en blanco, o eso pareció cuando la policía la revisó. Los mariachis que participaron en la grabación original comenzaron a sufrir accidentes. Don Refugio, el trompetista, perdió 3 dedos en un accidente con una sierra. Nunca volvió a tocar. Miguel, el guitarronero, apareció muerto en un callejón de Tepito. Asalto, dictaminó la policía. Pedro Vargas Jr. se exilió en Miami, oficialmente para expandir su carrera, extraoficialmente huyendo de sombras que lo perseguían. Julio, mientras tanto, se hundía en una espiral de autodestrucción disfrazada de éxito. Cada noche, después de los conciertos, se encerraba en su habitación de hotel y escuchaba una grabación. No la oficial, no la secreta. Una tercera grabación que nadie sabía que existía. La grabación de Alejandro tocando la guitarra esa madrugada en el estudio. Alejandro Mendoza reapareció 3 años después, en París, con otro nombre, Alexandre Montand. Profesor de guitarra clásica en el conservatorio, casado con Marie Dubois, hija de un diplomático francés, 2 hijos, una vida nueva, una identidad nueva. Pero las identidades nuevas no borran las historias viejas. Una noche de noviembre de 1981, Julio dio un concierto en el Palais de Congrès de París. Desde el escenario, mientras cantaba Me olvidé de vivir, lo vio. Tercera fila, centro, Alejandro o Alexandre, el mismo rostro, los mismos ojos color miel, pero ahora con canas prematuras, con arrugas que contaban historias de dolor. Julio olvidó la letra. Por primera vez en su carrera, se quedó mudo en medio de una canción. El público, confundido, comenzó a murmurar. La orquesta siguió tocando, esperando que retomara. Fue entonces cuando sucedió el milagro maldito. Desde la tercera fila, una voz comenzó a cantar. No la versión oficial, la original, la verdadera, con las palabras que el mundo nunca debía escuchar. Me olvidé de vivir, amándote en las sombras. El público, sin entender, pensó que era parte del espectáculo. Algunos aplaudieron, otros grabaron con las primitivas cámaras de video de la época. Julio bajó del escenario, caminó entre el público hipnotizado, llegó hasta donde estaba Alejandro. Se miraron. 2 hombres rotos, 2 vidas destruidas,
Dos mentiras vivientes. ¿Por qué? Susurró Julio. Porque alguien tiene que recordar la verdad, respondió Alejandro, aunque sea desde las sombras. La seguridad del teatro intervino. El concierto se canceló. Problemas técnicos, fue la excusa oficial. Pero algunos videos de esa noche sobrevivieron, borrosos, incompletos, subidos décadas después a YouTube, donde acumulan millones de vistas y teorías conspirativas. Esa fue la última vez que se vieron. Un mes después, Alexandre Montan sufrió un accidente de coche en una carretera rural francesa. No hubo testigos. Su cuerpo fue cremado rápidamente. Demasiado rápidamente, dijeron algunos. Marie Dubois, su viuda, recibió un paquete anónimo 6 meses después. Contenía una guitarra española y una nota. Para que tus hijos sepan que su padre fue real. Julio, por su parte, continuó su carrera. Más éxitos, más premios, más mujeres, más mentiras. Pero nunca volví a cantar Me olvidé de vivir de la misma manera. Cada interpretación era un funeral. Un requiem por un amor que el mundo no podía conocer. Ramón Arcusa, años después, en una borrachera en Miami, le confesó a un periodista. La canción más famosa de Julio es también su condena. Cada vez que la canta, muere un poco. Y lo peor es que el mundo aplaude su agonía sin saberlo. El periodista publicó la frase, pero sin contexto. Otra pieza del rompecabezas perdida en el ruido mediático. Y en algún lugar de la Ciudad de México, en una bodega olvidada de Televisa, dicen que todavía existe una caja fuerte. Dentro, las cintas originales, las verdaderas, las que cuentan la historia real de la noche en que Julio Iglesias murió y nació una leyenda. Pero algunas verdades son demasiado peligrosas para ser liberadas. Algunas canciones son demasiado reales para ser escuchadas. Algunos amores son demasiado puros para este mundo sucio. Ciudad de México, 15 de marzo de 2018. 40 años después. Lucía Martínez, la nieta de don Roberto, ahora una prestigiosa médico-oncóloga. Recibió una llamada que lo cambiaría todo. Su abuela, con 93 años, estaba muriendo. Hay algo que debes saber, susurró la anciana desde su lecho de muerte. Tu abuelo no murió de un infarto. En el sótano de la casa familiar, detrás de un muro falso que don Roberto había construido con sus propias manos, Lucía encontró el tesoro maldito, la grabación original completa de aquella noche. Pero no solo eso, había más, mucho más, diarios, fotografías, documentos, contratos, amenazas y una carta dirigida a ella, escrita por su abuelo 40 años atrás. Lucía, mi nieta querida, si estás leyendo esto, significa que el momento ha llegado. El mundo ha cambiado lo suficiente para conocer la verdad. O yo he muerto y ya no pueden hacerme más daño del que ya me hicieron. La carta revelaba todo. El asesinato disfrazado de infarto, los sobornos, las desapariciones, pero sobre todo revelaba algo que nadie sabía. Alejandro Mendoza no murió en París. Lo ayudé a escapar, continuaba la carta. Le di una nueva identidad. Se fue a Argentina. Vive en Bariloche bajo el nombre de Alberto Medina. Si todavía vive cuando leas esto, búscalo. Él tiene la otra mitad de la historia. Lucía viajó a Bariloche. En una cabaña perdida en los bosques patagónicos, encontró a un anciano de 70 años. Alejandro. Vivo, cansado, pero vivo. Sabía que algún día rendrías, dijo al verla. Tiene los ojos de tu abuelo, ojos que guardan secretos. Durante 3 días, Alejandro contó la historia completa. No solo la noche de la grabación, todo. Los 2 años de amor clandestino, las cartas quemadas, los encuentros robados, la decisión de desaparecer para proteger a Julio. El accidente en París fue montado, confesó. Azcárraga, me tentar nuevamente, VF continuará ayudó a cambio de mi silencio eterno. Pero ya no queda nadie a quien proteger. Julio lleva años perdido en su propia mente. Isabel murió. Azcárraga también. Solo quedamos los fantasmas. Alejandro le entregó a Lucía una caja de madera. Dentro, cientos de cartas. Las cartas que Julio le había escrito durante esos 2 años. Cartas que revelaban no solo un amor prohibido, sino algo más profundo.
la verdadera letra de Me olvidé de vivir, escrita a mano por Julio, con tachaduras, correcciones, lágrimas secas en el papel. Me olvidé de vivir el día que te fuiste. Me olvidé de respirar. Cuando supe que no existe un mundo donde tú y yo podamos ser uno mismo, me olvidé de vivir y me acordé del abismo. Pero había más. Un secreto final que Alejandro había guardado durante 4 décadas. Hay un hijo, dijo, y el silencio que siguió fue ensordecedor. En Ciudad de México, en 1977, una mujer llamada Carmen Solís había dado a luz a un niño. El padre registrado, desconocido. El padre real, Julio Iglesias. Pero no era un hijo cualquiera. Era el hijo que Julio había concebido para dárselo a Alejandro. Un plan desesperado de 2 hombres que querían una familia que el mundo no les permitiría tener. Se llama Miguel, Miguel Solís, tiene 41 años ahora, es pianista, vive en Montreal, no sabe nada. Lucía encontró a Miguel 3 meses después. La resemblanza era innegable, los mismos ojos de Julio, las mismas manos de Alejandro. Un hombre que había vivido toda su vida sin conocer su verdadera historia. El encuentro fue devastador. Miguel escuchó la grabación original, leyó las cartas, vio las fotografías. Su vida entera se derrumbó y se reconstruyó en cuestión de horas. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó Miguel, sosteniendo las cintas como si quemaran. Fue entonces cuando llegó la llamada. Julio Iglesias Jr., el hijo oficial, el heredero del imperio, había sido contactado por alguien anónimo. Sabía de la existencia de las grabaciones, sabía de Miguel, sabía todo. Mi padre está muriendo, dijo por teléfono. Tiene días, tal vez horas. Quiere escuchar la grabación una última vez. Miami, 20 de diciembre de 2018. En una mansión frente al mar, Julio Iglesias, de 75 años, devastado por el Alzheimer, vivía sus últimos días. Pero esa noche, cuando Lucía, Miguel, Julio Jr. y Alejandro entraron a su habitación, algo cambió en sus ojos nublados. Alejandro, susurró, la primera palabra coherente en meses. Pusieron la grabación, la original, la verdadera. Durante 3 horas y 27 minutos, los 5 escucharon en silencio. Julio lloraba, lágrimas silenciosas que parecían lavar décadas de mentiras. Cuando la canción terminó, cuando la última nota se desvaneció en el silencio, Julio habló con una claridad que desafiaba su enfermedad. Me olvidé de vivir, pero viví una noche que valió toda una vida. Alejandro tomó su mano. Después de 40 años, volvían a tocarse. En ese momento, en esa habitación, con el océano Atlántico como testigo, el amor que había sido negado, ocultado, enterrado, finalmente fue reconocido. Julio Iglesias murió esa madrugada, en paz, en verdad, en los brazos del único amor real que había conocido. La grabación original nunca fue publicada. Los herederos decidieron por unanimidad que algunas historias son demasiado personales para ser consumidas por el mundo. Pero su existencia ya no es un secreto. Está ahí, en una bóveda bancaria en Suiza, esperando a que el mundo sea lo suficientemente sabio para entenderla. Miguel Solís cambió su nombre a Miguel Iglesias Mendoza, no legalmente. Espiritualmente, toca el piano en pequeños bares de Montreal, interpretando una versión instrumental de Me olvidé de vivir que nadie reconoce pero todos sienten. Alejandro volvió a Bariloche. Murió en 2020 durante la pandemia, tocando su guitarra española, la misma que había dejado en el estudio aquella noche, la misma que, misteriosamente, había aparecido en su cabaña el día después de la muerte de Julio. Lucía publicó un libro, Los secretos del estudio 3. Oficialmente es una ficción. Extraoficialmente es la verdad disfrazada. Se convirtió en bestseller. Hollywood quiere hacer una película, pero algunos derechos no están en venta. Y en las noches lluviosas de Ciudad de México, en los estudios Churubusco, ahora convertidos en museo, los guardias de seguridad juran que todavía se puede escuchar el piano del estudio 3, tocando solo. 3 acordes que se repiten como un mantra. Sol menor, do menor, re séptima. El círculo perfecto del dolor.
El círculo perfecto del amor. El círculo perfecto de una canción que nació de un divorcio, pero que en realidad contaba la historia de un amor imposible. Porque las mejores canciones, las que trascienden el tiempo, siempre nacen de verdades demasiado grandes para ser dichas en voz alta. Y me olvidé de vivir. Es la prueba de que a veces, solo a veces, el arte puede ser más verdadero que la vida misma. Aunque esa verdad tenga que esperar 40 años para ser susurrada. Aunque esa verdad tenga que ser enterrada con sus protagonistas. Aunque esa verdad solo pueda vivir en las notas de una canción que el mundo canta sin entender. Porque al final, como dijo Julio en su último aliento, me olvidé de vivir, pero nunca me olvidé de amar. Y en algún lugar, en algún tiempo, en algún espacio entre las notas de una canción, Julio y Alejandro siguen bailando ese vals prohibido, para siempre, en secreto, en silencio, en la única verdad que importa. El amor no entiende de géneros, de épocas ni de miedos, solo entiende de almas que se reconocen en la oscuridad,